5 minutos nada más, nos separan de las 11 de la mañana, pero bueno, nos vamos a pasar un poquito. Le mandamos unos buenos días a Marta, que saludaba, a Silvi también, que comentaba que nos estaba escuchando. Saludos. Y entra al estudio el querido Pedro Jalid. Buen día, hace mucho no te teníamos acá. Buen día, ¿cómo andan? Sí, Buen día. Un montón. Sí, este año no había estado, creo, el año pasado. Sí, finales del año pasado, haciendo un repaso de Qué memoria. los cambios que hubo en los centros de estudiantes. Mira, ex columnista de Universidad de Doblan las Campanas. ¿Sabías que ahora tenemos un super segmento universitario en el que entrevistamos a personas y hacemos esas cosas? No, evidentemente los progresos tanto de Radio Trinchera como de Doblan han sido notables, digamos. ¿Qué te decía? Pero viste, esta semana fuimos y recurrimos a vos. Porque no hay Siempre nadie... se vuelve al primer amor. Y viste, no hay nadie que... Bueno, a Emi también le mandamos un saludo que está reclamando ahí. No hay nadie que explique la rosca universitaria como le explica Pedro. Qué elogio, ¿eh? ¿Viste? No sé si es un elogio, me parece que no. La realidad es que le contamos a la oyentada, este viernes 19 de abril se va a realizar el Congreso de la Federación Universitaria de La Plata, en el cual se eligen anualmente las autoridades. Sí, la conducción, digamos, también son autoridades, digamos, ¿no? Sí, son cargos que efectivamente son autoridades del gremio, digamos. Sí, efectivamente este viernes se va a celebrar el 40º Congreso de la Federación Universitaria de La Plata. Ahí, digamos, empezamos aclarando, se habla del Congreso número 40, no porque la FULP se haya creado hace 40 años, en el 84, sino porque es el año en el que la FULP retoma su vida política, digamos, después de estar suspendida, fuera de funcionamiento durante todo lo que fue la dictadura. Entonces, por eso, digamos, se nombra con se lleva ese recorrido histórico, digamos. Bueno, un congreso importante en un contexto que ya se viene trabajando, digamos, en el marco del programa y de todos los programas, digamos, de crisis profunda en el sistema educativo universitario, en el sistema educativo público, una situación de emergencia que está atravesando la universidad y justamente, bueno, el Congreso número 40, un contexto importante, digamos, para ver de qué manera se ordena el movimiento estudiantil platense, una de las universidades quizás más importantes o con más historia en el país, digamos. Así que, bueno, atentos, digamos, a ver cómo se desarrolla un poco el Congreso. Bueno, entonces tenemos este Congreso con una... ¿Qué análisis haces de la Federación Universitaria de La Plata hasta ahora? ¿Qué debería pasarle en este Congreso, en este contexto donde decimos estamos contando con el presupuesto universitario histórico más bajo de lo que se tiene recuerdo? Bueno, digamos, ahí obviamente, para aclarar, la Federación Universitaria de La Plata es la representación de los 17 centros de estudiantes de la Universidad Nacional de La Plata. Se elige por congresales, digamos, ¿no? Las distintas fuerzas tienen cantidad de congresales en base a las últimas elecciones estudiantiles. Y de esa manera se arman distintos frentes que pueden ejercer distintos cargos. En los últimos años hay un frente, se consolida un frente que acumula una cantidad de votos que le permite ocupar todos los cargos de lo que es la mesa ejecutiva, presidencia, vicepresidencia y secretaría general. En este momento, bueno, conducida por las organizaciones La Mella, de parte de Patria Grande, digamos, y la Cámpora Universidad. Creo que como lectura lo que hay que empezar digamos, la lectura que hay que hacer es, desde el triunfo de Milei, comprender que, digamos, desde mi manera de ver, el golpe que significó a la sociedad argentina que haya Milei ganado, no solo fue un golpe a la dirigencia política nacional, a los que vemos en los medios, en la tele, que decimos, bueno, la gente se cansó de los dirigentes, sino que es un reflejo de algo que pasa en todas las esferas de la política, hasta en las más chicas, digamos, los sindicatos. Y la universidad hace tiempo que uno nota un perfil de estudiante que no se siente muchas veces representado por las expresiones estudiantiles, por las conducciones de los gremios y demás, ¿no? Que eso habla de varias cosas. Por un lado, de un estudiantado quizás más individualista, con otra mirada de ver su presencia y su habitar la universidad, pero también con espacios, con gremios, con organizaciones que no han tenido la capacidad de generar las políticas, las agendas y las batallas que hagan que los estudiantes se sientan parte, digamos. Entonces venimos de unos últimos congresos con poca participación estudiantil por fuera de la militancia, y donde lo que el estudiante siente que pasa en los congresos de federación es rosca entre organizaciones que después hablan de que coinciden, digamos, donde que no hay tantas diferencias políticas, sino que las diferencias tienen que ver más con
discusiones que pasan por otras esferas o con mezquindades muchas veces de los propios espacios, digamos, ¿no? Me parece que en este contexto que venimos caracterizando de una situación tan delicada para la universidad, bueno, es hora que el movimiento estudiantil dé una muestra de madurez y que logre empezar a trabajar y a resolver estas tensiones, que discuta verdaderamente de qué manera se va a enfrentar el ajuste profundo que está sufriendo la universidad, y eso tiene que ser la discusión central que atraviese este congreso, digamos. Y en ese sentido, vos planteas un poco, ¿no?, esa quizás discordancia que hay entre el estudiantado y sus representantes. ¿Vos decís que se puede realmente llegar a cambiar eso en el corto plazo? No creo, digamos, que dependa del viernes. O al que menos eso se cambie o no. ¿se está yendo a eso, decís? Yo creo que la situación en la que está la universidad de a poco está haciendo que los estudiantes comprendan que la manera de defenderla y ya llevándolo a un plano más individual, de que puedan mantener su recorrido universitario, necesita de la participación activa de los espacios políticos que habitan la universidad, digamos. Los estudiantes creo que van comprendiendo que ese movimiento estudiantil, con quien pueden tener diferencias, con quien les molesta sus formas, etcétera, hoy es el principal bastión que va a permitir que la universidad permanezca de pie, junto con los docentes, junto con los trabajadores de la universidad. Pero me parece que la situación crítica de a poco va llegando a que eso se vea, y lo vamos viendo en las movilizaciones donde cada vez más estudiantes van participando, en las distintas instancias de clases públicas y demás que las facultades van haciendo. Hoy particularmente la Facultad de Humanidades está con un abrazo de toda la comunidad educativa que la habita, docentes, trabajadores, graduados, estudiantes. A la 1:00 del mediodía va a haber un abrazo a esa facultad, una de las más masivas de la universidad. Y bueno, por lo que veía recién en imágenes, hablar con algunos compañeros, hay una participación más activa de los estudiantes. Entonces creo que el contexto va a llevar a que se confíe un poco más en esas representaciones, y ahí quedará en ver si efectivamente esos espacios están a la altura de lo que el momento demanda y de lo que esa representación significa. Comprendiendo también que no debe ser una cuestión de que el estudiante diga, bueno, ustedes encárguense de resolver esto, sino que se haga parte, porque la diferencia, digamos, un militante estudiantil no es más que un estudiante más que simplemente elige habitar la facultad de otra manera, pero que tiene las mismas herramientas que tiene cualquier estudiante, digamos. En todo este contexto, ¿no?, que estamos hablando quizás más del campo nacional y popular y cómo se organiza y demás, hay una fuerza estudiantil que es la Franja Morada, que hoy en día conduce 10 por lo menos de los 17 centros de estudiantes de la Universidad Nacional de La Plata, y que no solo eso, sino que conduce gran parte de las federaciones universitarias de las distintas universidades del país y la Federación Universitaria Argentina, que que nuclearía a todas las federaciones de las distintas universidades. ¿Qué pasa con la Franja Morada ahora? Pero ¿qué viene pasando teniendo en cuenta que ya tiene estos 10 centros de estudiantes, pero aún así todavía no conduce la federación en general? Sí, obviamente la Franja Morada es en La Plata y en la mayoría de las universidades del país la fuerza más votada, digamos, fuerza histórica, reformista y radical, digamos, ¿no? Que desde el año 83, de la recuperación de la democracia, se instala como una de las fuerzas más masivas dentro de la universidad, que, como vos decías, conduce la mayoría de las federaciones del país. No condujo la FUBA por varios años hasta que la ganó hace algunos años. La FUBA sí es históricamente de la Franja Morada. En La Plata, si bien de estos 40 años de la federación ha conducido muchos de sus momentos, desde hace unos años las alianzas que el peronismo, que el campo popular ha ido tejiendo, han permitido que la Franja no acceda a esa conducción. Entonces, los últimos años lo que se viene dando en el marco del Congreso es una serie de alianzas que las organizaciones del campo popular van construyendo en pos de que la Franja no acceda a esos lugares, digamos, ¿no? Frente a ese contexto, la Franja, de la manera en que ha elegido jugar, es una fuerza con mucha trayectoria y mucha astucia para estos escenarios. En muchos casos, como en el último Congreso, eligió no acreditar sus congresales, es decir, no participar, con un doble objetivo. Por un lado, deslegitimar la instancia, haciendo un planteo de nosotros conducimos la mayoría de las facultades de esta universidad. Evidentemente es una conducción que no representa a los estudiantes, deslegitimando la conducción de la federación, y por otro lado apuntando a que su no jugar en el Congreso
profundice las tensiones y las diferencias en el campo popular. Tensiones que con la franja jugando se resuelven de alguna manera más fácil, digamos, ¿no? Entonces lo que ha ido haciendo la franja es acumular poder, acumular, hasta llegar a un congreso en donde tenga la capacidad por números para pararse y decir... conducimos nosotros, digamos, ¿no? Ahora está muy cerca. Todavía el campo popular está con la posibilidad de construyendo una gran alianza, que implicaría en este caso la sumatoria de varios actores que han quedado por fuera en los últimos años, Movimiento Estudiantil de Liberación, la JUP y otros espacios, permitiría esa alianza que la franja siga sin poder acceder, digamos, ¿no? A su vez tenemos una franja morada que atraviesa como el radicalismo a nivel nacional, como todo, debates, tensiones, diferencias en torno al gobierno de Milei, a qué, digamos, la franja morada históricamente tenemos una posición radicalismo, ¿no? Un radicalismo más de una línea más alfonsinista, digamos, ya con el PRO se empezaron a evidenciar tensiones, los que bancaron una alianza con Macri a toda costa y los que la bancaron de alguna manera con más diferencias. Ya el año pasado acompañaron distintos pronunciamientos, en ningún momento se plantearon un acompañamiento a Sergio Massa, para nada, pero sí un rechazo a la candidatura de Javier Milei. Y en este contexto están mostrándose como una fuerza que obviamente defiende la educación pública, uno de sus eternos bastiones, y que obviamente va a estar dispuesto a dar esa discusión. Bastión que regalan por nada igual. Obviamente, sí. No, esto es su Bastión que su regalan a la primera de cambio, ¿no? Sí, hay que discutir también cuál es su concepción de educación pública, digamos, claro, ¿no? Hasta dónde llega. Pero bueno, evidentemente hay discusiones internas dentro de la franja morada, hay distintas líneas dentro de esa franja morada, entonces... ¿Y qué necesita la franja morada? Bueno, la franja morada... En cuestiones estrictas, digo. Cuestiones de números. De números, exacto. Hoy es más depende más, el escenario depende más de lo que haga el resto que de lo que haga la franja. La franja tiene sus números, que son los propios, más los de algunos aliados, el MNR, el MOI, la conducción del Centro de Estudiantes de Odontología. Bueno, la franja sabe que si el resto se juntan todos, no va a acceder a lugares. El problema que está teniendo, la federación, más que de números, en un punto es político también, porque necesitan también darle mayor legitimidad y todos saben que una conducción que de 17 centros solo representa 6, en caso de poder hacerlo, digamos, bueno, es poco, digamos, ¿no? Entonces la franja sabe que el resto necesitan que ellos acompañen de alguna manera las instancias que se hagan, digamos, es como ahí empieza a haber una necesidad mutua. La franja, digamos, todos necesitan en este momento construir una defensa unificada. El tema es que realmente las diferencias son muy claras entre este espacio y el resto y es muy difícil que eso pueda pasar. La franja todavía es un congreso al que va más atento a ver qué pasa y sigue con esta apuesta de seguir creciendo y llegar ya con chances al próximo quizás de mayoría absoluta. Exacto, sí. No lo lograrán. Pero... sí, maldito. No lo sé. Pero bueno, la posibilidad está de que el campo popular no resuelva sus tensiones, no resuelva sus diferencias y la franja pueda tener acceso a diferentes espacios dentro de una mesa ejecutiva de la federación. Bien, antes estamos repasado de tiempo, pero una pregunta más, porque bueno, se viene el 23, martes que viene, la marcha federal universitaria. ¿Qué crees que puede pasar ahí? Y qué puede, porque también una discusión que se está teniendo mucho ahora es, bueno, lo hemos visto acá incluso con los móviles que hace Facu en las distintas facultades, donde los estudiantes no se creen que la universidad pueda dejar de dar clases, no se creen que las facultades puedan cerrar, puedan cortar horarios porque no tienen plata para la luz. Más allá de lo que se vio en la UBA, sigue habiendo una sensación generalizada de que no es posible que eso suceda, o en el caso de que es posible, no hay nada posible, no hay nada que se pueda hacer que lo evite. ¿Qué crees vos en ese contexto y qué rol puede llegar a tener la marcha del martes que viene en ese mundo? Sí, me parece que es una marcha importante la del martes que viene, con un buen tiempo de convocatoria, que incluso más que universitaria ya pasa a ser más educativa. Los gremios docentes a nivel secundario y demás, CETERA y demás, acompañan y movilizan, así como también otros sindicatos, dando muestras también de que este momento es en unidad, y así como el movimiento estudiantil acompaña las movilizaciones de otros ámbitos, bueno, también acompañan otros sindicatos y otros espacios políticos. Creo que va a ser muy masiva
Y que obviamente hay que apostar a que toda la comunidad universitaria realmente comprenda la delicadeza del momento. Es real que en muchos estudiantes está esta sensación de no están así, no exageren, dijeron lo mismo en otros momentos y no pasó, o bueno, sí, qué sé yo, no va a cambiar por la marcha, etcétera. O una lectura como de que, digamos, de que movilizar en esta marcha es acompañar, no sé, al peronismo y demás, ¿no? Bueno, es una defensa, digo, participan expresiones de izquierda, participa el peronismo, participa la Franja Morada, todas las líneas políticas que defienden la educación pública tienen que ser parte. Y creo que lo que se ha visto estas últimas semanas, tanto con lo que pasó estos días en la UBA como el pronunciamiento, digamos, realmente yo creo que es la clave para resolver eso que vos decías, es la unidad de la comunidad educativa, digamos. En las facultades el termómetro que yo estoy viendo es que no es lo mismo ahora cuando pasan las fuerzas estudiantiles solas, a cuando pasa un docente acompañando, a cuando el docente en el marco de su clase se toma un momento para intervenir, para dar una discusión, cuando el estudiante que no está necesariamente militando en un espacio político, bueno, también dice, che, estoy preocupado por esto, tomémoslo en serio, veamos qué podemos hacer. Entonces, desde facilidades académicas que hagan que los estudiantes puedan participar, hasta una convocatoria de todas las universidades, facultades, centros de estudiantes, docentes y demás, tiene que ser muy clara y por eso esperemos que este viernes la Federación Universitaria resuelva como resuelva las discusiones y cómo quede acomodado, sí salga con un mensaje muy claro de defensa de la educación pública y de que todos tienen que estar movilizando el próximo martes 23, ¿no? Bueno, bien, nos veremos ahí. Entonces, esto también es importante. Lo del viernes es abierto al público. O sea, no tenés que ser de una fuerza política o de una fuerza estudiantil para participar de los congresos de la Federación Universitaria porque te tienen que representar a vos como estudiante. Entonces, podés ir, podés participar de las comisiones que se arman, de los debates y demás. Sí, totalmente. Va a ser en la Facultad de Artes, aparentemente, en la sede Fonseca, digamos, de la Facultad de Artes. Durante todo el día, al mediodía habría un panel con las tres conducciones de los gremios, FULP, ATULP y ADULP, y luego una serie de comisiones donde se van a debatir distintos temas que hacen a la vida universitaria, a la vida política, con compañeros, digamos, formados en los distintos ejes. Así que sí, obviamente, invitamos a todo estudiante y a cualquiera que quiera acercarse a poder estar acercándose y viendo un poco lo que es esta experiencia. La experiencia. Después seguirá hasta altas horas. Sí, pero bueno, nada, si alguien quiere ir nos dice. Gracias, Pedro. A ustedes. Puedes venir más seguido ahora que estás acá abajo, rondando. Sí, me estoy acercando. Hablar de fútbol un poco. Y nos quedó pendiente el debate. No, fútbol no. Fútbol no. De fútbol ya hay como 3 personas que vienen a hablar de fútbol. No, aparte podemos hablar fuera del aire, digamos. Fuera del aire, Claro. sí. Fue una chicana, Delfina, ¿no? Está bien. Gracias, Pedro Jalid, que nos cuenta un poco sobre el Congreso de la Federación Universitaria este viernes. Entonces, probablemente en la Facultad de Artes, igual lo anunciaremos cuando esté todo confirmado. 11:13 de la mañana vamos a ir a la tanda que debemos y a la vuelta seguimos con todo lo que nos queda de doblar las campanas. Desde Tolosa, en Comunidad Ferroviaria, cavamos trinchera para dar